Muy buenas tardes, Dios te bendiga, Dios te guarde, bienvenido una vez más. Esto es una palabra de vida. Gracias por estar conectado, gracias por estar ahí, gracias por compartir la palabra, gracias por darnos la oportunidad de llegar hasta ti en esta transmisión. Desde ahora de antemano te pido una disculpa porque la semana pasada no pudimos hacer una transmisión. Le pido una disculpa a mis seguidores desde ahora. Saben que estamos en este proyecto que el Señor ha puesto en nuestras manos desde hace unos meses y desde inicio de año. Y este es la primera semana, la semana pasada que no transmitimos por condiciones de salud. Saben que le he comentado a varios de ustedes que he estado en una situación de salud difícil y se me hizo imposible la semana pasada transmitir. Pero aquí estamos, las misericordias del Señor son nuevas cada día. Y Alni José por aquí te habla, una palabra de vida. Si quieres suscribirte a nuestro canal puedes hacerlo. Si quieres enviarnos un mensaje o dejar algún mensaje en la caja de comentarios puedes hacerlo. O si no, puedes hacerlo de manera personal a nuestro correo electrónico, alguna petición de oración que tengas o algo que quieras comentarnos. Estás abierto a hacerlo por las redes sociales, estás abierto a hacerlo por nuestras plataformas personales, lo puedes hacer por nuestro correo electrónico, una palabra de vida 2023 @gmail.com. Repito, una palabra de vida 2023 @gmail.com. Y como sabemos que el tiempo se va rapidito, te invito a que te suscribas, ya dije, nuevamente te invito, y a que le des like, a que compartas, a que si esta palabra ha sido de edificación para ti, como lo ha sido para mí, porque como siempre les digo, a nosotros es que la palabra tiene que hacer rema primero en nosotros, para después que hagan los demás. Y si esta palabra ha sido rema para ti, pues comparte para que pueda ser de beneficio o de edificación para alguien más. Bueno, vamos inmediatamente al tema. ¿Cuál es el tema que traemos para esta tarde? Es el corazón de Saúl versus el corazón de David. Exactamente. Cuando nosotros hablamos de estas dos personas, estos dos reyes, hablamos del primero y el segundo rey de Israel. Entonces, cuando hablamos de Saúl, estamos hablando del primer rey. Recordemos que en el tiempo de los jueces, el último juez era Samuel, profeta, sacerdote, juez. Entonces gobernaba al pueblo, pero dice que sus hijos no andaban en los caminos correctos. Y el pueblo los reunió y le dijo: oye, tú no andas, parafraseando la palabra, tus hijos no andan en tus caminos, no están igual que tú, no están rectos delante de Dios, no están haciendo lo bueno. Pues nosotros queremos que tú nos instituyas un rey. Queremos un rey igual que lo tienen las demás naciones. Entonces esta fue la petición del pueblo. Y el profeta Samuel puso esta petición en manos del Altísimo, en manos del Dios Todopoderoso. Y hasta se enojó porque el pueblo pidió rey. El Señor le dijo: no te enojes con ellos, porque ellos no te están despreciando a ti, a quien están despreciando es a mí. Y a ti te digo en este momento por esa palabra: si tú tienes un llamado, si tú tienes un ministerio de parte del Señor, si tú tienes una asignación, donde quiera que tú estés y te están despreciando, te están menospreciando, están pisoteando lo que el Señor ha puesto en ti, no te preocupes. Recuerda primero dos cosas. La primera es que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Recuerda que no es con personas que estamos peleando, es con espíritu, es con el mundo de las tinieblas. Y la segunda que te voy a decir es que recuerde esta palabra que le dijo el Señor a Samuel. Recuerda que no te están despreciando a ti, que están despreciando al Dios Todopoderoso. Como mismo Jesús le dijo a los discípulos: sacúdete el polvo de tus pies, porque en realidad no te están despreciando a ti, sino a mí, que fue que te envié. Entonces esa palabra es para ti en este momento. Vemos que el rey Saúl, primer rey, como dije, ungido, pero no fue por voluntad de Dios, porque al principio fue que Dios lo aceptó, pero fue por voluntad del pueblo. El verdadero rey que fue por voluntad de Dios y escogido por Dios fue David, no Saúl. Entonces vemos que Saúl desobedece a nuestro Dios cuando fue enviado a eliminar a Amalek y a toda su descendencia, a toda su casa, que dejó los bueyes, las vacas y todas las ovejas y esto que dejó.
Y dice que cuando el profeta Samuel llegó, le dijo que qué había hecho, pero ya el Señor le había revelado en el secreto al profeta Samuel lo que el rey Saúl había hecho. Perdón, entonces vemos que cuando el profeta Samuel lo confronta, Saúl lo que dice, él le dice al profeta Samuel que obedecer era mejor que los sacrificios. Y vemos como este rey le contesta a lo que este profeta le estaba diciendo, el profeta Samuel. Vamos a leer la palabra que se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 15. Vamos a iniciar en el versículo 23. Vamos a estar leyendo. Y dice así: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo o idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. O sea que aquí vemos que el Señor le dice directamente por vía del profeta Samuel al rey Saúl: como tú desobedeciste la orden que el Señor te dio, pues tú has pecado y ese pecado ha traído consecuencia. Y la consecuencia es que el Señor te ha desechado. Entonces, si continuamos leyendo, dice que entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. O sea que este hombre lo que estaba era más preocupado para que el pueblo viera. Si vemos un versículo más para adelante, unos cuantos versículos, él dice en el versículo 30, él dice: y él dijo, esto aquí hablando de el rey Saúl: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. O sea que este hombre le dice, ok, vemos en el versículo 23 que el Señor le dice, Samuel le dice: el Señor te ha desechado. Y Saúl lo que le dice y le insiste: ok, parafraseando la palabra, el Señor me desechó, pero ven conmigo para que hagas sacrificio y me honres delante de los ancianos. O sea que este hombre le preocupaba más que pensaba el pueblo. Por eso vemos que cayó en este pecado por no obedecer la palabra de Dios y obedecer al pueblo. Hay momentos en nuestra vida, hay momentos en nuestro ministerio que nos vamos a meter en problemas, y te lo dice alguien por experiencia propia. Te lo aseguro, que nos vamos a meter en problemas serios porque tenemos que decidir bien claro en momentos específicos de nuestra vida, de nuestro ministerio. Vamos a tener que decidir cuándo vamos a tener que obedecer la voz de Dios por encima de la voz de los hombres. Hay momentos que vamos a tener que decidir como Saúl: mato a todo el mundo, elimino a Amalek y toda su raza, todo animal y todo lo que respire, como me mandaron a eliminarlo, o obedezco al pueblo porque quiere que le dejen animales para sacrificio. Entonces vemos como esa decisión le costó a él su reinado, le costó su vida, le costó todo. Le costó todo. Le costó todo. Esa simple decisión que nosotros veríamos tan simple, de poner a Dios primero. Entonces vemos que todavía es descubierto, todavía le dicen que es desechado, todavía le dice, en unas palabras le dice el profeta Samuel: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo mejor, un prójimo tuyo mejor que tú. O sea, le está diciendo: ya el Señor te desechó, tu reino ha sido rasgado, ya el Señor tiene hasta elegido a quién le va a dar el reino. Y él no vemos en ningún momento que dice: no, pero no, habla con el Señor, no, pero convéncelo, no, Señor, yo me humillo ante tu presencia, no, me postro, no, nada. Aquí no vemos esa parte, aquí no vemos que dice así. Él lo que le interesaba era cuando dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. O sea que él estaba más interesado
ven conmigo, vamos a adorar, vamos para que el pueblo vea que todo está bien, que aquí no ha pasado nada, que yo sigo siendo el rey, parafraseando la palabra, claro está. Entonces él le interesaba más lo que pensaban los hombres, lo que pasaban con los hombres. Entonces esa es una situación difícil en nuestras vidas, en nuestros ministerios. Hay momentos, como ya repetí, vuelvo y repito, como dije, hay momentos en nuestras vidas que nos vamos a ver, como literalmente decimos, entre la espada y la pared, donde vamos a tener que decidir a quién obedecer, si al hombre o a Dios. Entonces, como la palabra dice, amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a Él se pone primero, hay muchas veces que vamos a tener que decidir firmemente quedar mal con los hombres, caer en señalamientos, caer en críticas, caer en lo que quieran decir, para quedar bien con el Señor, porque a final de cuentas con Él es que tenemos que quedar bien. ¿Por qué traje este tema de comparación del corazón de Saúl con el corazón de David? Porque cuando vamos a la historia de David, ya le di la parte de Saúl, qué pasó con Saúl. Pero cuando vamos y cambiamos a lo que es la vida de David, vemos que dice la palabra que David es el hombre que tenía el corazón conforme al de Dios. Un corazón conforme al de Dios. Entonces vemos que a David le tocó una situación difícil, pecó, cayó bien fuerte. Dice que en el tiempo que tenía que estar en la guerra, se quedó. La vagancia, el ocio, lo debilitó, lo rindió. Y se enfocó a mirar por el balcón, por la terraza de su casa, del palacio, una mujer que no le correspondía. Una mujer que se bañaba. Y no cualquier mujer, sino que era la mujer de uno de sus generales de su ejército. Y todos conocemos el pecado de David. Todos conocemos lo que pasó con David. Todos conocemos verdaderamente la historia de Betsabé, conocemos el niño que nació, que el profeta Natán fue y lo confrontó. Cuando el profeta Natán lo confrontó, vemos a un David que el Señor le da la sentencia hasta de que el hijo que llevaba en el vientre Betsabé, después de que él mandó a matar al esposo a Uría para quedarse con ella, que el niño iba a morir. Y vemos a un David que cuando fue descubierto por el profeta Natán, como mismo pasó aquí con Saúl, que fue descubierto por el profeta Samuel, no vemos a un David que dice, pero imagínate, yo pensando y parafraseando la palabra, no vemos aquí que habla de un David que dijo, pues, me preocupa porque ¿qué va a pensar el pueblo? Yo soy el rey, ¿qué van a pensar? Imagínense cuando se entere que explote, como decimos nosotros, esta bomba de que yo estuve con esta mujer siendo la esposa de uno de mis generales, que le embaracé, que lo mandé a matar. El pueblo me va a quitar el trono, me van a apedrear, me van a matar. No vemos a un David preocupado por eso, porque a David le interesaba otra cosa. Y la lectura que yo elegí para darle paso a esto es, ya dando un antecedente de lo que pasó, de la historia que todos conocemos. No quise leer esa parte, porque repito, es una historia que todos conocemos. David, Betsabé, el pecado, mandó a matar a Urías Eteo, el esposo de Betsabé. Esa Betsabé después la que queda embarazada y resulta ser la madre del rey más sabio de toda la tierra, que era Salomón. Esa historia muchos de nosotros como cristianos al fin la conocemos. Pero vemos a un David que dice la palabra en el Salmo 51, que se supone que este fue el Salmo, que el título de este Salmo es arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Se supone que este Salmo fue el que David le escribió en el tiempo en que él cayó, en que él fue confrontado por el profeta. Pero vemos a un David que cuando fue confrontado con el profeta, cayó, se humilló. Sálvame, Señor, porque me muero. Se quería que la tierra literal se lo tragara. Cuando fue confrontado, dice la palabra que se tiró en cilicio, en humillación, en ayuno, no comió, no tomó agua, en ceniza, pidiendo clemencia, hasta para que el niño no muriera. Entonces vemos a un David versus un Samuel,
actuando de manera diferente cuando es confrontado, actuando de manera diferente en el pecado. Vemos a un David que cuando escribió este Salmo 51 inicia diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Esas son las palabras de David. Esas son las palabras de David. Mientras que uno dice: ven para que me honres en frente de los ancianos. Otro se postra y se humilla, dice: Señor, ten misericordia. Ten misericordia. Entonces vemos literalmente la diferencia entre uno y otro. Vemos la diferencia entre el corazón de uno y el corazón de otro. Vemos que continúa este salmo diciendo: porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. O sea que él sabía que él era un pecador. Él sabía que como nosotros venimos de la descendencia caída de Adán, somos pecadores por naturaleza. Y necesitamos estar diariamente, continuamente ante el trono de la gracia, pidiendo misericordia, pidiendo perdón, clamándole a nuestro Dios para que nos limpie. Dice luego, en el 4, dice, versículo 4, contra ti solo he pecado. O sea que él no le importó. Yo pequé contra Betsabé porque le maté al esposo. Yo pequé contra Betsabé porque ahora el niño que tenía por culpa mía se va a morir. Yo pequé contra el pueblo porque le fallé, le falté y soy su rey. Yo pequé contra el pueblo porque yo lo defraudé y mira lo que hice y ahora pueden haber consecuencias para todo el pueblo. No, a él no le importó nada de esa parte. Él le dice bien claro: contra ti solo he pecado. Contra ti. O sea que él le importaba más que pecó contra Dios que contra todo lo demás que se le venía encima. Contra todo lo demás. Vemos que le dice: y he hecho lo malo delante de tus ojos. He hecho lo malo delante de tus ojos. Si leemos más adelante en el versículo 7, él le dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Pero si continúas el mismo Salmo 51 y te vas más adelante al versículo 10, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. O sea que vemos a un Saúl que le interesaba: hónrame delante de los ancianos. Hónrame, Samuel, delante del pueblo, para que todo el mundo vea que esto está bien, que aquí no ha pasado nada, que yo no desobedecí, que yo sigo siendo el rey. Hónrame. Pero aquí vemos a un David que dice: no, Señor, a mí lo que más me preocupa es que contra ti he pecado. A mí lo que más me preocupa es que tú apartes tu Santo Espíritu de mí. Esa es la diferencia. Muchas veces a nosotros nos pasa, no me saco yo misma de esa situación, porque todos tenemos ojos, todos vemos, todos sentimos, todos decimos cosas, aunque no la digamos en nuestra boca, a veces la pensamos. Y hay ocasiones en que vemos personas a nuestro alrededor que cometen errores y tienen consecuencias desastrosas. Pero vemos otros que cometen errores, pero tú dices: pero ¿qué pasó aquí? Aquel cometió el error, este cometió también el error, el de este fue más grave, pero aquel le fue peor. Entonces eso pasó con estos dos reyes, Saúl y David. Eso pasó con ellos dos. Cuando nos ponemos a analizar los pecados de Saúl y los pecados de David, oh my God, David estaba muy por encima de lo que hizo Saúl. Muy por encima. En cuanto a pecados, si tú lo ponías en cuanto a contar los pecados, a las atrocidades que hizo, estaba muy por encima. Pero vemos a un Saúl que cometió el pecado que es uno de los más graves.
2. El primero fue desobedecer una orden directa del Dios Todopoderoso. Eso es grave. Y la segunda fue no humillación, no arrepentimiento, nada. Ahí no había nada. A él no le interesaba si Dios lo perdonaba o no. A él no le interesaba humillarse ante Dios para pedir misericordia. No le interesaba. Entonces ahí vemos la diferencia. Cómo le fue desechado, cómo le fue quitado el reino. Y cómo vemos a David que pasó por todo esto, pero se humilló, pidió clemencia, pidió misericordia, se humilló ante la presencia. Límpiame, Señor, no me quite tu Santo Espíritu porque me muero. Apelo a tu misericordia, apelo al trono de la gracia. Eso no quiere decir que no vinieran consecuencias, porque las consecuencias vinieron. Las consecuencias vinieron. Como mismo le dijo el profeta Natán, no faltará la espada de tu casa. Las consecuencias vinieron. La familia de David se volvió un desastre. Fueron muchas las cosas que pasaron una detrás de otra. Muchas las cosas que pasaron. El mismo hijo viola a la media hermana, a Tamar. Amnón viola a Tamar. Absalón mata a Amnón porque violó a la media hermana. Sale huyendo, después regresa, el papá no lo perdona. Planea destruir, lo perdona el papá ahí medio. Planea destruir al propio padre, lo hace correr. Lo hace abandonar el palacio. Se acostó enfrente de todo el pueblo con todas las concubinas y esposas del papá que quedaron. Después el papá, su ejército lo persigue y lo matan a Absalón. No faltó la espada de su casa, como mismo recibió la palabra que recibió. O sea que las consecuencias de lo que hizo están ahí. Las consecuencias están ahí. Pero vemos un Dios de misericordia. Vemos un Dios que cuando clamamos, nuestro Dios responde. Muchas veces hay personas que dicen, pero entonces ¿por qué cayó? ¿Acaso la palabra no dice en Proverbios 24:16, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse? No dice en ninguna parte dice, cuando dice 7 veces cae el justo, no dice 7 veces cae el sinvergüenza, 7 veces cae no sé qué, no, el justo. ¿Es posible que el justo caiga? Claro que sí, porque al justo es que el enemigo está acechando. Al que quiere hacer la cosa correcta ante los ojos del Señor es que el enemigo está acechando. Por eso a veces vemos personas que dicen, pero ¿por qué el ataque mío es más fuerte? ¿Por qué la lucha mía son más fuertes? ¿Por qué estos míos son más fuertes? Y yo veo hermanos que no están... Revísate cuál es tu ministerio. Revísate qué estás haciendo en el mundo espiritual. Revísate qué estás haciendo al mundo de la tiniebla. ¿En qué le perjudicas? Y ahí vas a ver por qué los ataques tuyos son mayores. Ahí vas a ver. ¿O es que acaso la palabra dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga? ¿Por qué le dicen si está firme? Mire que no caiga. Por muy firme que estemos, siempre hay que buscar la palabra, siempre hay que buscar de Dios. Es como yo le decía el otro día, le comentaba algo y tenía una conversación con mi hija y con unas personas que estábamos hablando. Y yo decía, nosotros como cristianos tenemos que entender que nosotros tenemos una naturaleza adámica caída dentro de nosotros. Entonces cuando llegamos a los caminos del Señor, que aceptamos al Señor, somos nueva criatura en Cristo Jesús. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero a la hora que nosotros nos salimos de esa comunión, dejamos de buscar del Espíritu y empezamos a caer en la carne, a la hora que dejamos de entrar a la oración, a la hora que dejamos de ayunar, a la hora que dejamos de vencer la carne, esa carne se va a levantar nuevamente. Entonces, por muy cristiano que nos creamos, santo, santo, santo y 7 veces santo, 3 veces no, 7 veces santo, hay una naturaleza adámica en nosotros. Hay una carne que es, como decía nuestro Señor, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Esta es una cruz diaria. Esta es una cruz diaria. Esta es una cruz constante. Esta es una guerra todos los días. Todos los días usted va a tener una guerra con algo diferente. Todos los días usted va a tener una guerra con la carne, porque es que es una pelea entre los dos, la carne y el espíritu, a ver quién sobrevive más alto, a ver quién se manifiesta de manera más grandemente.
Entonces la carne siempre quiere ganar, la carne siempre quiere vencer. Entonces cuando nosotros como cristianos no sometemos esa carne, se nos va a salir. Entonces a veces decimos, pero ¿por qué dije esto? ¿Por qué dije lo otro? A veces uno dice, espérate, si uno se descuida, se le sale el monstruo. Hay que tenerlo amarrado, hay que tenerlo domesticado. ¿Cómo lo tienes amarrado? ¿Cómo lo tenemos domesticado? La oración, comunión, la palabra, el ayuno, la búsqueda, el silicio, como practicamos los locos dominicanos. Todo eso mantiene la carne domesticada. Porque sabemos que si le damos soltura, a veces caemos como cristianos en monotonías, como hacer las cosas en automático, y caemos en emociones, y a veces estamos con la carne al 100%. Entonces, ¿dónde está la domesticación de la carne? ¿Dónde se quedó para que el espíritu vivifique, para que el espíritu salga, para que vivamos en el espíritu, como dice Pablo? No satisfacer los deseos de la carne, sino los del espíritu. Entonces de eso se trata, pero esto es una guerra continua. Esto no es como que ayer yo vencí y ya no importa. En un mes más yo oro y está bien. No, eso no funciona así. Esto es una lucha constante. Esto es un aplastar de la carne constante. Si uno se descuida como cristiano, si uno verdaderamente se descuida, la carne se va a salir. El monstruo que uno lleva adentro se va a salir. Se va a salir. Porque es que está ahí, pero aplastado, domesticado. Cuando nosotros empezamos a vivir en el espíritu, a andar en el espíritu, a comportarnos como seres espirituales, la carne va menguando, va menguando, va menguando. Pero si en ese vivir en el espíritu nosotros soltamos, nos descuidamos un día en oración, hoy no oré. Pues mañana no tengo tiempo, tampoco oré. Pues pasado mañana tampoco tuve tiempo, pues tampoco oré. Ya sin darme cuenta duré 3 días, 4 días, 5 días, una semana. No oré, no leí la palabra, no ayuné. Ya eso es normal, ya no es todos los días porque nos estamos volviendo muy religiosos. Ya no es todos los días, ya es una vez a la semana. Cuando viene a ver ya estoy como los de la religión tradicional. Me acuerdo de Dios nada más los domingos. Entonces, ¿cómo está la carne durante toda la semana? ¿Cómo está? ¿Cómo reaccionamos cada vez que el esposo, la esposa, los hijos, el vecino en el trabajo, el compañero nos dice algo? ¿Cómo reaccionamos? Entonces ahí se sale, como dice mi hija, la chuleta. Se salió. Y después tú dices, oh, my God, ¿qué dije? Vete a orar que se está saliendo el monstruo. No te sigas descuidando que se está saliendo. Hay que tenerlo domesticado. Entonces, tenemos que tener constante comunicación con nuestro Dios, comunión, durante oración, durante nuestro Dios siempre. Tenemos que buscar esos métodos de oración. Hay personas que tú le puedes dar un método de oración, que tú le puedes dar una enseñanza, tú le puedes dar una enseñanza de la oración, tú le puedes dar un discipulado de la oración, tú le puedes decir, buscarle hasta versículo bíblico, pero cada quien va a buscar su forma personal de comunicarse con Dios, la que le funciona, la que lo conecta al trono de la gracia. Entonces eso es lo que hace que nuestro corazón se limpie, que nuestro corazón esté correcto. ¿Por qué David decía, no apartes de mí tu Santo Espíritu? Porque él sabía que sin el Santo Espíritu de Dios era un desastre, era un lío. Verdaderamente lo sabía. Entonces así somos nosotros. Nosotros tenemos que entender que sin Él no somos nada. Hay muchas personas que me dicen a mí, ay hermana, pero ya yo la veo que usted está fluyendo en las redes, que está haciendo esto, que ya empezó a predicar, que está haciendo esto. Óigame, es el Santo Espíritu de Dios sobre mí. Solamente las personas que me conocían antes pueden testificar de lo que Dios ha hecho en mí. Yo no era de hablar con nadie, de saludar, de convivir, No, esa no era yo. Esa no era yo. Es el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Él es el que hace la obra. Él es el que nos da poder para testificar. Él es el que nos da autoridad. Él es el que nos da ese miedo que se va hasta para tú hablar de su palabra, para tú compartir, para tú hacer lo que Él te mandó a hacer. Eso es Él, no somos nosotros. Entonces en el momento que nosotros dejamos esa comunión con nuestro Dios a un lado, ahí entonces vienen las situaciones donde tú dices, ¿y qué me pasó?
¿Y qué pasó en mi ministerio? ¿Qué pasó con mi familia? ¿Por qué este demonio entró a mi casa? ¿Por qué este espíritu esto? Entonces, ¿por qué? Porque nos descuidamos. Porque si nos descuidamos, el enemigo está al acecho. Él está como león rugiente buscando a quien devorar. Buscando a quien devorar. Y él no se va a devorar uno que no le hace nada. Que está ahí sentado en la iglesia todos los domingos, tranquilito, no ayuda a nadie, no habla con nadie, no predica la palabra, no le habla a nadie, ni su familia a veces sabe que son cristianos. A esa él no le va a hacer nada, porque no le perjudica en nada. Pero a ti te digo, a ti que estás ejerciendo un ministerio, a ti quién sabe, quién sabe si el Señor ya te dijo la encomienda que tiene para ti, el camino que tiene, lo que va a hacer contigo. A ti te digo en este momento, a ti te digo, el Dios Todopoderoso es el que nos da el sustento. Él es el que nos da la valentía incluso para nosotros lanzarnos. Y lo podemos ver en la iglesia primitiva con los apóstoles. Cómo vemos estos hombres de Dios que tenían miedo hasta de hablar, que tenían miedo de predicar la palabra, que tenían miedo que el mismo Pedro negó a Jesús y se escondió. Los discípulos, el único que se quedó con él fue Juan y las mujeres, porque todos los demás salieron huyendo del miedo que tenían. Pero vemos a esos discípulos que después del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo de Dios llegó, ¿qué decían? Que me maten si me quieren matar, pero yo voy a morir por la obra de Jesucristo. Entonces, esa valentía, ese poder, esa autoridad, todo lo que uno puede poseer como siervo del Señor, todo lo que uno puede hacer en un ministerio, todo lo que puede hacer para la obra del Señor, no es en nuestras fuerzas, es en su Santo Espíritu. Y por más capacidad que uno tenga de allá afuera, por más que uno quiera decir, como en el caso mío, soy maestra, una licenciatura en educación, me pelé la pestaña por 5 años, yo me merezco estar en esto, yo me merezco hacer esto, yo tengo la capacidad para hacer lo otro. No tenemos nada, porque esto no se trata de nosotros, se trata de Él, no es en nuestras fuerzas, es en su Santo Espíritu. Pero ¿cómo podemos tener ese corazón correcto? Como David, humillados ante su presencia, humillados ante Él, entendiendo así mismo, como dije, que no se trata de nosotros, sino que toda la gloria y toda la honra es para Él, porque es para su obra que estamos trabajando, no para beneficio propio. Ese fue el tema que traímos en esta tarde, el corazón de Saúl versus el corazón de David. Espero que esta palabra te haya edificado. Comparte, suscríbete, dale like, activa la campanita de las notificaciones para cuando subamos nuestro video YouTube te deje saber. Recuerda, cualquier mensaje que quieras enviar, cualquier petición de oración, lo puedes hacer a una palabra de vida 2023@gmail.com. Te habló tu hermana en Cristo, Gialni José. Dios te bendiga y te guarde. Recuerda, nuestro Dios conoce nuestro corazón y Él siempre va a querer que el corazón de nosotros esté humillado ante Él. Un corazón contrito y humillado Él nunca despreciará. Dios te bendiga y te guarde. Bye bye.